Muy buenas noches, mi nombre es Luis Alexander. Esta es una explicación para la clase de gestión pública sobre la ley 80. Decimos que la ley 80 pues está basado inicialmente con el fin de generar una organización del Estado y tiene, digamos, unos parámetros unos pilares fundamentales que son la transparencia, la buena economía y la responsabilidad en los postulados de la función pública. Igualmente podríamos decir que la ley 80 pues cumple algunas disposiciones o tiene unas disposiciones especiales precisamente en la contratación del Estado y pues tiene unos fines esenciales. En esos fines esenciales pues es importante tener claro eh, el enfoque que tiene la ley precisamente para un buen manejo de las finanzas públicas del Estado. Digamos que debe ser de estricto cumplimiento. Inicialmente pues las leyes están diseñadas para hacer un estricto cumplimiento y un control sobre todos los recursos del Estado. Igualmente debe tener una continuidad y una eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Digamos que un Estado tiene que garantizar unos servicios esenciales, a lo cual dentro de la ley pues se enmarca precisamente los parámetros cómo el Estado organiza sus finanzas, precisamente para que sea eficiente y eficaz y sea proactivo al momento de generar ese tipo de actividades. Y también igualmente pues las disposiciones tienen unos deberes esenciales. También hablamos sobre las entidades del Estado que tienen la obligación también de regular esta contratación y también que debe haber una idoneidad precisamente para hacer este tipo de contratos. Ya debe haber una planeación específica, debe haber, digamos, todo un andamiaje de organización. Igualmente, también dentro de la ley se enmarcan precisamente las reglas generales para los contratistas y demás frente a lo que tiene que ver con los procesos contractuales de un Estado. De igualmente, pues, dentro de todos los principios, pues el principio fundamental de la ley es precisamente que sean transparentes e idóneos. En esa transparencia y en esa idoneidad, pues, es que la transparencia sencillamente es que cumplan todos los requisitos y que la plata no se vaya a malgastar dentro de esos procesos de adquisición. De igualmente la economía, hablamos de economía, que las normas y los pliegos y las condiciones pues sean favorables dentro del mercado y que permitan pues generar esa sinergia que hay dentro del Estado también frente a eso. Hablamos de otro principio que es la responsabilidad. Eh, una función esencial es de todo funcionario público que maneje recursos, precisamente, como lo dice, la responsabilidad de que esos recursos sean invertidos de manera correcta y transparente, precisamente para avanzar en los distintos planes y demás. Igualmente las entidades tienen que elaborar, diseñar sus estudios de factibilidad, diseños, deben elaborar los pliegos de condiciones, hay unos plazos establecidos dentro de ellos mismos. Igualmente las propuestas deben contener y ser sujetas dentro de las condiciones del contrato y su naturaleza, que es obvio precisamente que debe ser dependiendo de prestación de servicios o de otros factores económicos que se contratan dentro del Estado. Los plazos también es importante, la adjudicación y todo lo que tiene que ver con precisamente las interventorías para tener claro ese manejo de los recursos. También podríamos hablar que dentro de la ley pues se establece que es un contrato de obra, un contrato de consultoría. Básicamente hablamos de tipos de contratos, contratos de prestación de servicios como lo enunciábamos anteriormente y contratos de concesiones, encargos fiduciarios y fiducia pública. Todo este tipo de contratación pues son los modelos o cómo se hacen cada uno de los contratos que se hacen dentro del Estado. También hay causales de nulidad dentro de la ley 80 que pues sencillamente habla sobre todo lo que es
en qué momento se puede terminar un contrato, cómo se debe contratar y por qué se cancela un contrato. También hablamos de las responsabilidades contractuales, las liquidaciones de los contratos, está, digamos, eh, se puede decir que los protocolos para que cada cosa se cumpla dentro del Estado. Y igualmente la solución de controversias y contractuales. También hay arbitramentos frente a los contratos que hace el Estado y demás. Esto permite precisamente que dentro de la ley 80 esté absolutamente toda la información leída en cada uno de sus parágrafos, en cada uno de sus artículos está, se puede decir, desglosado todos los protocolos y demás para generar precisamente los temas de contratación. Cuando hablamos de contratación, pues estamos hablando, importante saber que el trabajo que hacemos dentro del marco del estudio de estas normas, pues nos permite tener claro cuáles son los fundamentos generales en caso de aquellos que trabajamos con el Estado, y en el sector público también es importante tener claro ese manejo. Al igual que en lo privado, pues tiene también sus condiciones, pero pues es importante conocer el funcionamiento del Estado como tal, precisamente para tener un derrotero frente a todos los procesos que genera precisamente un Estado. Siempre hemos hablado de, en esta clase estamos tocando precisamente todo, como su nombre lo dice, gestión pública. Significa todo ese engranaje que tiene el Estado, no solamente en contratación o en temas presupuestales, sino también en la distribución de cada uno de los recursos en las distintas áreas que puede generar ese, información sobre recursos y demás. Digamos que toda la información que se ve acá reflejada pues permite también al ciudadano hacer un control efectivo frente a algunos temas contractuales que a veces no terminan de buena manera. Entonces es importante tener claro siempre la información y tener claros los conceptos de la ley 80. Dentro de la ley 80 pues está absolutamente todo regulado, nos permite interactuar de manera general y específica dependiendo en la rama de lo que queramos consultar, que para todos es importante. Así concluimos esta pequeña explicación de la ley 80, que es una ley que tiene, se podría decir, es la columna vertebral de la contratación del Estado. Son los parámetros establecidos para todas las entidades públicas y generan precisamente ese sinergia, y todo lo que siempre escuchamos hablar de contratación, todo está regido bajo estos parámetros y que deben ser de estricto cumplimiento, como lo hemos mencionado en distintas oportunidades, o reiteramos que no puede haber ningún tipo de falla frente al servicio de esta prestación, porque inmediatamente estamos afectando las finanzas públicas, y un error o cualquier situación pues sencillamente se ve inmerso en investigaciones que tenga que ver con ya sea con apropiarse de recursos públicos y delitos asociados a la administración pública como lo conocemos generalmente. Muy amable, muchas gracias. Seguimos interactuando de manera positiva para seguir generando conocimiento.